Tenemos varios ángulos desde los cuales podemos analizar la prueba. Perdón que insista en esto, que por ahí ya lo hemos visto, lo han visto en la teoría, pero es importante remarcar algunos conceptos fundantes que tienen una proyección muy grande sobre la práctica. La prueba tiene diversos momentos. Eh, Tenemos una fase postulatoria de la prueba, que es la que nosotros ya vimos. Nosotros hablamos de prueba en demanda y contestación. ¿Cuál es la lógica de esto? Es que nosotros vimos la etapa postulatoria de la prueba. Como lo más normal es que los procesos sean sumarios, nosotros vimos toda la etapa introductoria de la prueba junto con demanda y contestación. No es porque seamos rebeldes, sino porque el código, si bien pareciera tener como regla lo ordinario, en la práctica van a ver que es algo muy extraño. Entonces nosotros queremos entrenar estas destrezas en la etapa postulatoria. Por eso es que vimos el ofrecimiento de prueba en demanda y contestación. Entonces nosotros vimos la etapa postulatoria de prueba, caracterizada por su ofrecimiento, eso ya lo vimos. Ahora nos toca ver la faz dinámica de la prueba, que es primero la apertura a prueba por parte del juez o de la jueza, su proveimiento, o sea que, ¿qué queremos decir con proveimiento? Es el análisis que hace el juez respecto de la pertinencia, admisibilidad o idoneidad de cada medio propuesto por las partes. Vamos a ver también la producción en sí misma, o sea, cómo se produce la prueba por las partes dentro del proceso. Y finalmente vamos a ver la valoración de la prueba, no solo por el juez, sino por las partes. Dentro de algunas clases, que cuando veamos la práctica del alegato, es nada más ni nada menos que la valoración de la prueba hecha por la parte. Esos son los momentos que tiene la prueba. Obviamente que el juez valora en la sentencia, ¿no? Pero esos son a grandes rasgos cuatro momentos trascendentes de la prueba. Insisto, la fase postulatoria, nosotros ya la vimos, caracterizada por el ofrecimiento, el proveimiento de la prueba por parte del juez, la producción a cargo de las partes y finalmente la valoración, ya sea por las partes o por el juez. El procedimiento probatorio siempre comienza con el auto de apertura a prueba, y finaliza con el llamamiento de autos para sentencia definitiva. O sea, todo lo que ustedes tengan en el medio es procedimiento probatorio. Bien, yo le he pedido a Flor Camaño, nuestra querida colaboradora, que nos explique, que prepare y nos explique un poco estas diferencias que hay y que debemos tener en cuenta para una buena práctica entre un proceso de tipo ordinario y uno sumario y sumarísimo. Esto hay que tener especial atención, poner la lupa, porque puede dar lugar a grandes problemas. Yo he visto varios procesos ordinarios donde abogados y abogadas trabajan demanda y contestación como si fuera sumario, y esto puede dar lugar a algunos dolores de cabeza. Así que bueno, Flor, querida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Todo bien, por suerte. Bueno, Flor, ¿cómo es esto qué diferencias podemos encontrar? ¿Es lo mismo? ¿Qué nos podés contar acerca del procedimiento probatorio en los procesos ordinarios versus sumarios y sumarísimos? Bueno, buenas tardes, en realidad buenos días todavía, ¿no? En, en cuanto a la asimilación, vamos a encontrar diferencias y similitudes, pero es importante entender que entre los procesos ordinario y sumarísimo va a haber diferencias no solamente en cuanto a oportunidad, a plazos, a exposición por parte de las partes de la estrategia procesal que se va a llevar adelante, ¿no? Entonces es importante decir que cuando definimos la etapa probatoria, hay tres subetapas, como lo dijo Guille hace muy poquito, que van a definir cómo se va a conformar los diferentes estadios dentro de lo que es esta etapa. Primero vamos a tener una etapa de formación de la prueba, que es todo lo anterior a la producción de la prueba. Todas aquellas estrategias de las cuales se van a valer los litigantes dentro del proceso, en las cuales se van a ponderar los diferentes medios de prueba que convienen según las estrategias de cada uno.
Luego tenemos la etapa de producción de prueba en sí misma, que es donde se despliegan todos estos medios. Y luego tenemos la etapa conclusiva o cierre, como dijo también Guille, que es respecto a la alegación sobre los méritos de la prueba. Diferencias vamos a encontrar algunas más y algunas menos en torno a esto. Pero como regla general es importante aclarar que en principio, para todos los tipos de procesos, nuestro código establece como regla general que con la demanda, con los escritos postulatorios, ya sea demanda, contestación o reconvención, se tiene que acompañar la prueba documental que se tenga en poder de las partes. Y se debe denunciar la que se encuentre en poder de terceros, o sea, ya sean estos públicos o sean privados. Esto es una regla general que se va a aplicar a todos los procesos. Luego seguimos y decimos que acá esto nos da paso a encontrar la primera diferencia que existe entre el proceso ordinario y el sumario y sumarísimo. ¿Por qué? Porque mientras que en el ordinario yo si bien adjunté la prueba documental, el momento de ofrecimiento va a ser diferente. Entonces, decimos, ¿qué es el ofrecimiento de prueba? El ofrecimiento no es más ni menos que poner de manifiesto dentro del proceso de qué medios de prueba me voy a valer para poder llegar o extraer todos los datos contenidos dentro de las fuentes de prueba, ¿no? Y con ello convencer al juez respecto de nuestra táctica o de nuestra afirmación fáctica. Por eso, en el ordinario, el momento para ofrecer toda la prueba que no fuera la documental es dentro de los primeros 10 días luego que quede firme el auto de apertura a prueba, en comparación con el sumario, que ya la prueba fue ofrecida en los escritos postulatorios. Acá encontramos esta primera diferencia. Luego, si decimos que hacemos una comparación de procesos, tienen como punto en común que para que este auto se encuentre firme, el auto de apertura a prueba, es importante que se deje pasar los primeros 5 días. ¿Para qué? Para que las partes, en el caso que lo consideren necesario, aleguen la oposición a esta apertura a prueba o se considere la posibilidad de alegar los hechos nuevos, que son situaciones que se pueden presentar y que deben sustanciarse de manera conjunta con toda la prueba a producir. Esto es un punto en común entre los procesos. Luego decimos, si hablamos de plazo de prueba, nos encontramos con la segunda diferencia. El plazo de prueba en todos lo va a fijar el juez, pero en el ordinario el código me dice de que no puede extenderse más allá de los 40 días de duración del plazo probatorio. En cambio, en el sumario no dice nada respecto de la cantidad de días, pero sí lo que determina es que lo va a fijar según las circunstancias particulares del caso, lo fija el juez, según la necesidad. Lo que se entiende acá es que como ya no tenemos esta primera etapa, o segunda, o etapa intermedia, por así decirlo, de ofrecimiento, va a ser un plazo más breve o más acotado, entre comillas, aunque los procesos en realidad se demoren y se dilaten más de lo normal en la realidad de la práctica. Luego decimos también de que si ponemos en un análisis de punto en común y entre el ordinario y el sumario, decimos que el proceso ordinario está preparado para la conclusión o el desarrollo de una etapa probatoria un tanto más amplia que en el sumario. Porque mientras que en el ordinario, a partir de que queda firme el auto de apertura a prueba, se comienza con el desarrollo de las audiencias, se intenta concentrar los diferentes medios de prueba, se desarrollan, a la vez de que la parte ofrece, se empieza a proveer esa prueba. En cambio, en el sumario, para que se dé esto, una vez firme el auto de apertura a prueba, es importante que el juez fije la audiencia en donde se va a concentrar el desarrollo de la prueba, no solamente de posiciones, la testimonial, explicaciones de perito en el caso que se consideren necesarias, sino que va a haber toda una actuación previa para que a la audiencia se llegue, como por así decirlo, para dar los toques finales, porque son plazos más breves que tenemos acá. Esto nos da paso para unas diferencias un tanto más sustanciales en cuanto a los medios de prueba. Como dije antes, teníamos una primera etapa de formación, luego tenemos la etapa de producción y acá nos encontramos con que hay diferencias en los diferentes medios de prueba, como por ejemplo, en la prueba testimonial se va a permitir en el ordinario mayor cantidad de número de testigos, hasta 12 por cada una de las partes. En cambio, en el proceso sumario se van a permitir menor cantidad de testigos, hasta 5, lo que no quiere decir que este número sea privativo, sino de que se va a tener en cuenta o el juez va a citar a los primeros 5, salvo una cuestión en concreto
o una situación particular que ya sea el juez de oficio o a pedido de parte se considere necesario citar a una mayor cantidad de testigos. El juez siempre es el ordenador del proceso y esto lo puede definir también. Luego también tenemos diferencias en cuanto a la prueba pericial, ya que en el ordinario las partes se ponen de acuerdo respecto de la designación del perito, ya que puede ser única o puede ser hasta 3 peritos, uno por cada una de las partes y otro ay, ¿se escucha? Yo no los escucho, ¿eh? No sé. Bueno, Yo te por escucho cada una de las... perfecto, muy bien, ¿eh? Buenísimo, porque me apareció un cartelito acá, estoy complicada con la conexión hoy. No, tenés Bueno, un audio impecable. bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, como dije, en el ordinario se va a permitir un perito único siempre de común acuerdo o hasta 3, uno por cada una de las partes y uno lo designa el tribunal. En cambio, en el sumario esto es más breve. Directamente se va a permitir la designación de un perito único y este perito único va a ser de oficio de designación por el tribunal. Luego también, como dije, tenemos una tercera etapa, que es la etapa conclusiva, si se quiere, que es en donde se producen lo que se denomina en el proceso ordinario los alegatos de bien probado. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que en el ordinario se va a permitir, porque no es una obligación tampoco por cada una de las partes de alegar respecto de este resumen final luego de la producción de toda la prueba, eh, en cuanto a la valoración que cada una de las partes hace y por qué se le asiste verdad a cada una de las partes. En cambio, en el proceso sumario, los alegatos no se utilizan. ¿Por qué? Porque al ser procesos más breves, directamente, una vez que se produce la conclusión de la etapa probatoria, directamente se pasa a lo que denominamos el llamamiento de autos para sentencia. Y luego también encontramos una diferencia más en cuanto a la declaración de la cuestión de puro derecho. Como sabemos, la cuestión de puro derecho, cuando existen hechos controvertidos entre las partes, la cuestión se convierte en una cuestión de hecho y el juez, para probar, debe abrir a prueba el proceso. Por lo tanto, cuando hay hechos fijados entre las partes, ya sea porque se ponen de acuerdo respecto de cómo se dio el desarrollo de los hechos, pero no respecto del derecho, o sea, la norma jurídica a aplicar, decimos que la cuestión es de puro derecho. Por lo tanto, acá vamos a encontrar una diferencia del ordinario con el sumario. ¿Por qué? Porque una vez de que el juez declara la cuestión de puro derecho en el ordinario, se le da automáticamente traslado a las partes por su orden para que puedan mejorar sus exposiciones en relación a la aplicación de las normas jurídicas, si así lo desean, esto no es privativo. En cambio, en el sumario, directamente, una vez que el juez declara la cuestión de puro derecho, se pasa a el dictado de una sentencia, lo que no quiere decir que esto se pueda rever a través de una revocatoria o una apelación luego en alzada. Las diferencias en cuanto a, como lo dije antes, en cuanto a oportunidad, plazos, momento de ofrecer o no, son quizás mínimas o sustanciales, pero hay que tenerlas en cuenta porque sabemos que el proceso sumario está preparado de una manera más breve. Es un juicio de conocimiento pleno en donde por lo general se utiliza a través de la ley de situaciones especiales que va a marcar solo la ley y como regla general todos los procesos son ordinarios, aunque en la práctica pareciera que los procesos son mayormente sumarios, pero son solamente las clases o las pautas según lo que establece el código, o sea, las situaciones especiales marcadas por el código. Por eso creo que en breve estas son las diferencias fundamentales en lo que es la etapa probatoria y no sé si alguno me quiere hacer alguna pregunta, bienvenido, no hay ningún problema. ¿Alguna consulta, chicos? Sí, una consulta, porque en la teoría vimos que por regla se utilizaba un solo perito, no tres, como dice el código. ¿Eso cómo se está manejando ahora? Ahora lo va a explicar Roa eso, pero digamos que el proceso ordinario, tal como está previsto en el código, son esos tres peritos, que en la práctica nunca se usan, ni antes ni ahora, porque como no hay nunca acuerdo de las partes para nombrar peritos, siempre fue uno solo de oficio, nunca vi este triunvirato de peritos. No sé si alguien lo vio alguna vez, chicas, pero no lo vi jamás. Eh, pero bueno, son importantes estas diferencias. Yo les decía que equivocarse en el procedimiento puede tener consecuencias nefastas.
Por ejemplo, aquel que ofrece toda la prueba en la demanda en un proceso ordinario puede estar complicado después si el juez no se las provee. O sea, esto puede dar lugar a un problema muy grande, ¿no? El ejemplo sería el siguiente. El juicio es ordinario, pero yo ofrecí la prueba como si fuera sumario en la demanda. Ese no es el momento procesal oportuno. Entonces yo tendría que ver qué dice el primer despacho. Si de la prueba que yo ofrecí no dice nada, digamos, hace cuenta como que no existió, yo debería ofrecerla de vuelta dentro de los primeros 10 días después del auto de apertura a prueba. Porque si no me dijo nada, la consecuencia es que no me la tuvo por presente, ni por ofrecida, ni nada. Entonces, habría que ofrecerla de vuelta. Si no la ofreces de vuelta, puede que te quedes sin prueba, porque vos lo hiciste en un momento procesal que era inoportuno y después cuando lo tuviste que hacer no lo hiciste. Entonces, es complicado, hay que tratar de no ir sumando una negligencia tras de la otra. O sea, uno primero se equivoca de proceso, después no ofrece la prueba cuando la tiene que ofrecer. Está bien que uno podría invocar un exceso de rigor formal, o sea, está bárbaro, pero digamos, ¿para qué ponerse en ese aprieto innecesariamente, ¿no? Entonces, hay que estar atento al tipo de proceso. Y Sí, si me permitís, me faltó enumerar una diferencia que me parece importante también sí, eh, decile. respecto del ordinario frente a lo que es el sumario, es en la etapa intermedia, como dije, entre la introductiva de prueba en el ordinario y la etapa conclusiva, vamos a encontrar en el medio que lo que se produce en el ordinario es la conformación de los cuadernos de prueba. A diferencia del sumario, en el ordinario se conforman estos cuadernos que van a tramitar de manera, junto con el principal, pero de manera separada, y lo que se va a hacer es ir agregando para cada una de las partes, parte actora y parte demandada, todo lo relativo al ofrecimiento y al proveimiento de prueba con las resoluciones que el juez así lo determine, ¿no? Que es muy importante porque si bien en el ordinario, en el sumario, esta posibilidad no es que está prohibida, no se utiliza por una cuestión de plazos y de tiempo. En realidad no se forman los cuadernos al efecto. Así que creo que esa diferencia era importante y me olvidé de mencionarla. Perfecto. Sí, los cuadernos de prueba, es importante saber cuando uno tiene que litigar un ordinario que los cuadernos de prueba sirven para ir trabajando la prueba por cada parte sin que Claro. eso después funcione. Lo que pasa es que es difícil explicarlo ahora que el expediente es electrónico, ¿no? Pero antes, ¿qué ocurría? Siempre está pasando a la letra con la actividad probatoria de las partes. Entonces, como cuando era de papel, el hecho de que esté en letra vos no podías dejar escrito, o por lo menos no era recomendable hacerlo, eso generaba una dinámica en la que todo tardaba un poco más. Ahora uno puede mandar escrito en cualquier momento a un expediente a despacho. Así que, perdón, cuando dije en letra quise decir a despacho antes. El expediente siempre estaba a despacho, entonces vos no podías dejar escritos, no era conveniente hacerlo. Ahora uno puede mandar escritos en todo momento, independientemente de que esté el expediente en letra o no. Así que un poco se desdibuja el fundamento de los cuadernos, que es no entorpecer el proceso mandando siempre a despacho el expediente con alguna producción de prueba o con escritos por parte de los litigantes. Bien, ¿alguna pregunta respecto de esto? Eh, bueno, seguimos avanzando entonces. Ahora yo le pedí a Ro, especialmente, que ella ha trabajado desde la especialización en Derecho Procesal de la Universidad del Notariado, perdón, Universidad Nacional, pero es la UNA, Universidad Notarial Argentina, en un trabajo de investigación sobre la oralidad en el proceso civil. Así que, ¿quién mejor que Ro para explicarnos cómo es esto de la introducción de a poco de la oralidad en materia civil, cómo trabaja y cómo es la gestión de la prueba en un proceso por audiencias? Esta es la clave quizás de la litigación civil moderna, ¿no? Que va dejando de lado el proceso escriturario clásico hacia una escritura más actuada, ¿no? Con un principio de inmediación eh,
más palpable, ¿no? Nosotros siempre decimos que es muy paradójico cómo tardamos más de 200 años en entender que el derecho a ser oído es a ser escuchado en una audiencia y no leído en un papel. Lo que ya se decía desde la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana de 1776, el derecho a ser oído. Tardamos 200 y pico de años en darnos cuenta que oído es escuchado, no oído, o sea, no le entra en la cabeza a nadie que oído sea leído, porque dice oído, no leído. Si no, el derecho hubiera sido el derecho a ser leído, lo cual ya hace un poco de ruido, ¿no? Pero bueno, ese es el sentido ideológico político de la oralidad civil. Pero bueno, ahora Ron nos va a hablar un poco más concretamente de cómo funciona dentro del proceso civil de una herencia. Así que bueno, Rochi querida, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, qué lástima que puedo ver a tan pocos y tan pocas, la verdad. Me da pena porque es un tema para abrir a debate. Espero que los que no estén con la cámara participen porque les van a surgir un montón de dudas. Es un tema sumamente interesante. Nuestro titular de cátedra junto con un camarista de la sala segunda, que es Soto, ha trabajado en todo lo que es la oralidad en los procesos civiles. Su trabajo ha sido realmente troncal, por así decirlo, sumamente importante el trabajo que han hecho con Andrés Soto y obviamente otros colaboradores, porque trabajaron innumerables procesalistas. Es un tema del cual todavía, como explicaba Guille, no tenemos una ley, por ende es una cuestión que se resuelve meramente por adhesión voluntaria, por así decirlo. Esto es, aquellos juzgados que se quieren adherir a lo que es la oralidad y el tema de Justicia 2020, que ahora se llama Protocolo de Generalización de la Prueba, ahora lo vamos a ver, cambió de nombre en la actualidad, Justicia 2020, que bueno, esto se hablaba ya hace un par de años, pensando que el año 2020 creo que era inimaginable que iba a transcurrir todo lo que sucedió. De aplicación, digamos, era como Justicia 2020, porque en el 2020 ya íbamos a estar sumergidos de lleno en la temática. Creo que la pandemia un poco nos forjó a forzar ciertas situaciones y acompañar el proceso, pero bueno, todavía nos queda un montón. Cuando hablamos de oralidad, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿por qué a ustedes les importa que hablemos de oralidad? Porque se habla de oralidad y no nos quedan claro por ahí en lo palpable a qué nos referimos en cuanto al proceso. Oralidad es la traducción de un proceso por audiencias. ¿Sí? Ahora, como lo voy a ver en detenimiento, primero les voy a explicar cuál es el fundamento de por qué se habla de oralidad, entre otras cosas. Muy importante lo que acaba de remarcar Guille, el derecho a ser oído, que son garantías constitucionales que tenemos consagradas, y algunas otras cuestiones más que se fueron vislumbrando producto de investigaciones y de estadísticas concretas, porque hay datos duros al respecto, de por qué el sistema escriturario ha quedado antiguo, ha quedado vetusto, o en un punto no da la respuesta concreta a los justiciables en cuanto a lo que es el servicio de justicia, ¿no? Más allá de que tener una sentencia, el tema del plazo razonable, de la eficacia, un montón de principios y un montón de garantías que están consagradas constitucionalmente y también en el plano internacional. Entonces, bueno, un poco lo que intenta la oralidad es esto. Bueno, el proceso como viene funcionando no está respondiendo a las inquietudes de los justiciables, no está alcanzando, y bueno, es como una dinámica en la cual se plasman un montón de situaciones, porque cambia el rol del juez, porque se resaltan principios procesales, siempre terminamos hablando de principios que ahí quedaron de manera un poco abajo del colchón, por así decirlo, que han quedado rezagados porque, digamos, no tienen tanta fuerza cuando el proceso es escriturario, y más que nada tener una sentencia eficaz en un plazo razonable.
Voy a ver si puedo compartir pantalla. Si no puedo compartir, yo lo comparto pantalla en el sentido para mí, porque para ustedes va a ser el tema por ahí es largo, entonces yo ya arranqué a compartir, no sé si a ustedes les parece. Se empieza a ver, sí. Para el tema de la oralidad es lo que vamos a ver ahora primero. ¿Ahí lo pueden ver? Al gato. Vemos al gatito. Ustedes me avisan, ¿eh? Ahí vemos el gato. Vemos al gatito. Haces un pantalla, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, paradigma de la oralidad. Bien, gracias Dami. No sé si me está hablando Dami, creo que sí. Paradigma de la oralidad, como les decía, ex programa de Justicia 2020, actual programa de generalización de prueba de los procesos de conocimiento. Voy a hacer primero un resumen de cuál es la raíz de por qué hablamos de oralidad y proceso por audiencias. Justamente esto que les decía, que nos hayamos sumergidos en un proceso lento, ¿sí? Escriturario, el cual no está alcanzando para dar respuesta a aquellos que acuden al aparato judicial. Obviamente la persona, el justiciable, como última ratio acude al aparato judicial, esto ustedes ya lo saben, lo último que queremos es acceder a la justicia. Son personas que no pueden resolver sus conflictos civiles de otra manera que no sea alternativa, como las estuvimos viendo, porque no alcanzó o no pudieron, y como última razón acuden al órgano o a la jurisdicción. Entonces, la idea es justamente que el proceso tenga una mirada mucho más humanitaria y que el proceso tenga una mirada mucho más en perspectiva al justiciable, en realidad es el que está acudiendo para una solución a su conflicto, que claramente si no, no estaría peticionando frente a la autoridad. Nos enfrentamos a algunas de estas consideraciones, ¿no? Hay una desconfianza del sistema de justicia, retardo en las respuestas a los que acuden al aparato judicial, digo retardo por no hablar de las innumerables condenas que tenemos en cuanto al plazo razonable, y la Corte Interamericana más de una vez ha condenado al Estado argentino a dictar sentencia, ¿no? Esto desde ya, sentencias de daños y perjuicios de 18 años, 20. La ausencia del Estado regulando de una manera más moderna y eficaz el proceso y la falta de gestión en los tribunales. No se desesperen por copiar, si quieren copien, pero yo después de última se los paso si les es de utilidad. Lo que decía un poco Agustín en un artículo muy interesante, les dejo en la nota al pie, que escribió en La Ley. Agustín habló de Agustín Jankovich, nuestro titular de cátedra. La falta de credibilidad social del actual sistema de resolución de asuntos en sede judicial requiere de un cambio de paradigma, ¿no? Esto te está refiriendo al cambio de lo que es la oralidad y las nuevas concepciones del proceso. Ello a tenor de la ineficacia que evidencia el sistema judicial desde el plazo que insume un proceso hasta la calidad de respuesta que brinda para dar una solución a un conflicto. ¿Sí? Entonces, estamos hablando tanto del plazo, cuando hablamos de este nuevo paradigma, queremos tener en cuenta el plazo y la solución, ¿sí? No solamente cuánto tardamos, sino que sea una solución eficaz y una solución acorde a lo que el justiciable nos está pidiendo, ¿no? Bien. Un cambio en la concepción de lo que es la juezas y lo que son los jueces. Inevitablemente la oralidad nos exige que se involucren de otra manera y nos exige que se involucren desde otra manera y otra perspectiva. Eso justamente se llevan a cabo dos audiencias, las cuales, en la medida de lo posible, ya voy a ampliar esto que estoy diciendo, las debe tomar el juez o la jueza. La presencia del juez dentro de lo que es la oralidad es clave. La idea es que justamente el juez tome conocimiento del expediente desde el momento cero. Esto del juez como una concepción vetusta de la boca inanimada de la ley, que estaba en su escritorio y recibía el expediente prácticamente al momento de dictar sentencia, quedó atrás, ¿sí? La idea del compromiso, los programas de oralidad es que haya una fuerte intervención del juez y de las juezas desde el momento cero,
Entonces, el expediente se lleva de una mejor manera, se gestiona, por eso hay mucha palabra de gestión. Van a escuchar muchísimo lo que es la gestión del expediente, la gestión del personal, es fundamental para llevar a cabo la oralidad. Y bueno, un juez activista. El cambio de paradigma es esto, de la concepción vieja del juez director, se decía, a lo que es ahora un juez mucho más activo. Por eso se habla también mucho de activismo judicial. Aquellos jueces y juezas que se adhirieron al sistema de oralidad tienen un compromiso un poco más activo, o no sé si más activo, sino un compromiso desde cero que se puede ver palpablemente porque uno va a la audiencia preliminar, no en todos los casos, pero en algunos casos, y ya nos encontramos con el juez. ¿Esto qué hace? Humaniza el proceso. O sea, es otra palabra clave cuando hablamos de oralidad. La persona quiere saber quién le va a dictar una sentencia y quién va a decidir sobre su conflicto. Las personas, el justiciable, están en una situación de desamparo muchísimas veces, en una situación ni hablar que angustiante, ni hablar con esos conflictos que se pueden generar, y necesita saber quién es la persona, el nombre, el apellido, la cara. Nosotros por ahí lo vemos mucho desde nuestro lado, y el que no tuvo que nunca acceder a la justicia porque tuvo un inconveniente, tuvo un problema, por ahí no lo vivencia, pero cambia totalmente. Totalmente. Yo en el plano de una investigación hablé con jueces comprometidos y te decían, ¿viste? Ni hablar Cecilia Valeros de Córica, que la nombró hace un rato Guille, que tuve el placer de entrevistarla también por esto, y decía, la gente se queda tranquila, es como que me ve a mí, la investidura que uno puede poseer por el cargo y por el ejercicio de la función pública que ejerce, y se queda tranquila, entiende más que lo que dice el abogado que salió dentro de un escrito que lo tiene que traducir, porque muchas veces las resoluciones judiciales no las entendemos ni los abogados. Entonces estamos hablando de un proceso para el justiciable o para quién. Eso es lo que me pregunto muchas veces. Bueno, esto es el cambio de concepción de juez y jueza. Bueno, esto es un poco lo que les decía. Tiene como norte agilizar el proceso, se encuentra abrazado por el diálogo entre el juez, partes y los operadores de justicia. Esta es la idea, el contacto directo del juez con las partes. Ya vamos a ver un poco más adelante con la prueba, que también es fundamental a la hora de la resolución. Y resalta estos principios de inmediación, de celeridad, transparencia y humanización, ¿sí? El proceso busca dar un poco de luz y claridad al sistema de justicia actual. Un poco lo que la fuente, digamos, la raíz del paradigma de oralidad. Entonces, ¿qué va a implicar el proceso por audiencias, no? Va a implicar el derecho a ser oído y a una audiencia pública justa, implicando la operatividad de derechos y garantías constitucionalmente protegidos, ¿no? Esto es un poco lo que estaba diciendo, y implicó atravesar también el desarrollo del sistema escriturario vetusto actual. Un poco atravesar me refiero a la desconfianza que había. Hoy en día por ahí suena un poco raro, pero hoy repasaba por ahí algunos estudios o trabajos que uno pueda haber escrito respecto al tema, y se escuchaba mucho la palabra desconfianza. Por ahí de un año para el otro va cambiando un poco, pero mucha desconfianza en el sistema oral, porque el soporte escriturario y el soporte papel y lo que ello nos proveía en cuanto a seguridad jurídica, porque eso un poco es lo que estaba atrás, el tema de la seguridad jurídica y de lo escrito, hizo que muchos jueces y juezas hagan fuerza para que esto no suceda. Y ahora parece muy claro y uno puede decir, sí, qué bueno una audiencia, o qué bueno que se puedan plantear cosas dentro del marco de una audiencia, pero bueno, hubo mucha reticencia también y hubo mucha freno de mano, por así decirlo, porque había desconfianza. Desconfianza en lo oral, desconfianza en lo tecnológico, porque ustedes se van a dar cuenta, después la audiencia de vista de causa, que es la segunda audiencia, tiene que ser videograbada, entonces también había desconfianza en el soporte,
desconfianza en cómo se iba a mirar, cómo se iba a ver, si iba a quedar en claro, cómo iba a ser la revisión, que eso es otro tema aparte porque da mucha tela para cortar y ahora por ahí no es un tema que nos competa, pero también el tema de la revisión en cámara. Bueno, Rochi, la puede ser, desconfianza. Sí, puede ser, habla Analía, porque la escritura les da como cierta seguridad, la palabra que está escrita, al pasarlo a la forma oral, es como que salen de su zona de confort. tal cual, que en realidad lo que pasa después es que muchas veces lo que sucede de manera oral después queda plasmada en otro soporte. No es que no hay soporte alguno, simplemente cambia. Pero esto de si se puede plantear, por ejemplo, un recurso de apelación in voce, o si se pueden presentar postulaciones orales, daba desconfianza por esto que vos dices, Analía, porque la tranquilidad del papel y del expediente físico, o sea, 100% físico, daba como que desarrollándose. No, se te está entrecortando. ¿Me entrecorta? ¿Ahí? Ahí se estabilizó. ¿Ahí me ven? Sí, ahí se te estabilizó la señal. Gracias, May. Avísame. Gracias. ¿Te llegó a escuchar, Analía, lo que dije? Sí, se llegó a escuchar. Bien. Bien. Respecto al cambio de mentalidad en los operadores de justicia, esto fue algo sumamente importante, no solamente un cambio de mentalidad, sino lo que eso conlleva, ¿no? El tema de las capacitaciones, el tema que la Corte nos pueda, a través del instituto o a través del canal que crea conveniente, capacitarnos para poder saber cómo trabajar hoy en día en lo que es la oralidad, más allá de lo que uno pueda capacitarse por sus propios medios, es muy importante. Un poco lo que decía ayer el titular de nuestra cátedra, Agustín Jankovich, decía en las jornadas del instituto, esto de que es una cuestión más de actitud que de aptitud, ¿no? Resumiendo un poco lo que es el proceso de realidad. El actitud, el tema del cambio de mentalidad, va de la mano, porque también había no solamente, digamos, desconfianza en el sistema de parte de los jueces, o sea, de la persona que más cargo tiene en el órgano, sino también de los operadores de justicia, tanto de adentro como de afuera, ¿no? Operadores de justicia me refiero a los abogadas y los abogados, y me refiero también a los empleados y funcionarios del Poder Judicial. Y el tema del presupuesto de infraestructura. Este es un tema muy importante a tratar, ¿no? Porque todavía estamos en el medio de entre un paradigma y el otro. Presupuesto de infraestructura, ahí cambié, yo voy cambiando, no sé si se cambia cuando yo lo cambio. ¿Lo están viendo? Bien. Presupuesto de infraestructura porque hay que hacer una inversión presupuestaria importante en cuanto a la situación edilicia, por un lado, dentro de lo que es el Poder Judicial, y los dispositivos y aparatos tecnológicos por el otro. Un poco de la investigación también fue averiguar qué presupuesto estaba destinado a insumos tecnológicos. Me refiero a insumos tecnológicos también con lo más caro que son los dispositivos para poder grabar una audiencia y para que se vean de claridad. Es muy gracioso, pero ustedes pueden googlear lo que puede ser una audiencia en Cava, que se ve básicamente por ahí en Full HD, y las primeras audiencias que se desarrollaron dentro de la provincia de Buenos Aires, y bueno, hay que hacer una inversión, o sea, tiene que acompañar la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, con lo que se destina a lo que es materia presupuestaria dentro del Poder Judicial, y también después la Corte cómo distribuye, ¿no? No es algo que no podemos dejarlo escapar porque es inevitable. Nosotros tenemos 23 juzgados, creo, civil y comercial,
solamente 2 espacios para realizar audiencias de vista de causa. Son las que se graban, que ahora vamos a ver. La sala que mostraba Guille es la del juzgado 23, pero bueno, ¿eso qué conlleva? A que los juzgados tengan que turnarse, que tengan que elegir día y horario, porque si queremos desarrollar todo lo que es el protocolo de gestión de la prueba, necesariamente tenemos que acompañarlo con insumos. Bueno, eso todavía no está resuelto, ¿no? No es que no se puede llevar a cabo, no es que es un impedimento, pero no está resuelto. Porque hoy en día nos tenemos que turnar con los demás juzgados que aplican la oralidad dentro de las salas de audiencia que tenemos disponibles. Entonces, hay como cuestiones todavía a resolver. Bueno, esto es lo mismo, espacios acordes para implementar el proceso por audiencias de manera eficiente, más precisamente en la audiencia de vista de la causa, donde se debe dejar un registro videograbado de la misma, ¿sí? Lo que implica una sala adaptada a tales fines, con cámaras, micrófonos y el sistema de grabación correspondiente, que es un poco lo que acaba de mostrar Guille, que lo pueden ver dentro del simulacro que hemos hecho otros años, digamos, que es lo mismo. El simulacro es exactamente igual a una audiencia real. La verdad que es espectacular porque es exactamente lo mismo. Dentro de lo que prueba, antes de pasar a esto, que son los puntos que puedo compartir o Power, háganme acordar que vuelva por los puntos de inflexión a puntos de reflexión. Si me hacen acordar sería genial. Ahora nos metemos de lleno con lo que es el protocolo de gestión de la prueba. Los protocolos de gestión de la prueba. ¿Lo ven? Bien. Normativo, obviamente, como obligatorio, son resoluciones de la Corte. Ahora me quedó desactualizado, para las que terminaron saliendo en el año 2020, ¿sí? Esto lo tengo que actualizar, antes de pasárselos se los actualizo, pero como van a ver, son resoluciones de la Corte. Dentro de lo que es código procesal, van a ser los artículos 36, inciso 4, por ahí 34, inciso 5 también, para cuando se convocan las audiencias, el 487. Después varias resoluciones de la Corte y, muy importante, hubo un convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la SCBA, que es el número 393. Actualizando las diferentes resoluciones de la Corte antes de que se los pase. La primera pregunta que se van a hacer es, ¿cuándo se aplica la oralidad? Me imagino que se lo están preguntando ahora, porque un poco lo que explicaba Flor, diferencia entre un proceso y otro. Bueno, cuando hablamos de oralidad y hablamos de un proceso para audiencia, ¿para qué tipo de procesos? En un comienzo, muy al principio, se utilizaba solo para los procesos sumarios, ¿sí? Ahora se puede aplicar a todo tipo de proceso. ¿Esto cuáles serían? Ordinarios, sumarios y sumarísimos. ¿Quién decide esta situación de aplicarlo o no? El juez. 100% elección del juez o la jueza. Digo juez a veces genérico, que nadie se me ofenda, tengo en cuenta los dos géneros, pido disculpas si solamente a veces digo juez. Es fundamental la presencia del juez como director del proceso, de las partes y de sus letrados, ¿no? Esto es un poco lo que ya dijimos. Hay 3 secciones dentro de lo que es los protocolos de gestión de la prueba. Tenemos la audiencia preliminar, tenemos la etapa preparatoria de la vista de causa, tenemos la audiencia de la vista de causa. Ayer dentro de una de las ponencias, ¿no?, del marco del instituto hablaban de la audiencia prepreliminar. No los voy a confundir ahora porque son cuestiones modernas. Estamos todos intentando que el sistema de justicia funcione un poco mejor y los procesalistas llevan ahí la bandera, pero no los voy a confundir. Son 3 secciones: audiencia preliminar, etapa preparatoria de la vista de causa y audiencia de vista de causa. La línea del tiempo procesal es demanda, contestación. Cuando queda trabada la litis, ahí se llama la audiencia preliminar, ¿sí? ¿Qué es la audiencia preliminar?
Lo que va a intentar la audiencia preliminar primero es la conciliación. Entonces, fracasada la mediación obligatoria, esto sería antes de la demanda, fracasada la mediación prejudicial obligatoria, presento los actos postulatorios, estos son escritos de demanda, contestación de la demanda, ¿sí? Ya tenemos los dos actos postulatorios desarrollados, se queda trabada la litis, como ustedes bien lo saben, ¿sí? Sabemos quiénes son las partes que van a intervenir y por qué, y llamamos ahí audiencia preliminar, ¿sí? Bien. Audiencia preliminar, ¿cuál es el primer objetivo? La conciliación, como bien les decía, ¿no? Primero lo que va a intentar el juez, la audiencia preliminar no se graba. Entonces, primera cuestión un poco a considerar, es decir, la audiencia preliminar hay soporte como para grabarla. ¿Qué sucede? Al no grabarse, acá vamos a hablar un poco mal, algunas cuestiones por ahí que no se deben decir, pero las voy a decir. Al no grabarse, muchas veces pasa que los jueces y las juezas no asisten a las audiencias preliminares. Para mí, de las dos audiencias, es la más importante. O sea, en la audiencia preliminar se define todo. En mi opinión al respecto, es más importante que la audiencia de vista de causa, procesalmente hablando, ¿no? Entonces, el primer objetivo es la conciliación. Muy probado que cuando está el juez o la jueza dentro de lo que es la audiencia preliminar, muchas veces las partes concilian. Esto Guille no me va a dejar mentir. Diferencia, Guille con muchísima experiencia más que yo en la temática en cuanto al ejercicio práctico, uno estudia estadísticas, pero Guille lo vive dentro de lo que es el terreno fáctico. Las partes arreglan, entonces es muy importante la presencia acá del magistrado, muy importante. Acuerdo más homologación respectiva en el momento, ¿no? Homologación respectiva la puede hacer el juez en el momento, si es que está. ¿Esto qué pasa? Llegamos a un acuerdo, muchas veces lo que dice el juez es, bueno, listo, le dice a un empleado, les invento, ¿no? ¿No me redactás el acuerdo? Lo redacta alguna persona del juzgado muy amablemente, con voluntad, y ya las partes lo firman y se pueden ir, saca el despacho el día siguiente o a los 2 días y se pueden llevar el acuerdo homologado casi inmediatamente. Otras veces pasa que el juez o la jueza puede decir, bueno, tráiganme el acuerdo y después lo firmamos y lo homologo, ¿sí? Entonces, se puede hacer en el momento, a vivo, por así decirlo, o directamente el juez dice, bueno, tráiganme el acuerdo, lo que acabamos de hablar, tráiganmelo por escrito y lo firma. En caso de que, bueno, esa es la primera idea de la audiencia preliminar. ¿Para qué es la audiencia preliminar? Para conciliar. La idea es que acá finalice el conflicto. Este momento, básicamente ese es el espíritu. Como segundo ítem importante, muy trascendental, si ese conflicto no se puede acordar, lo troncal de esta etapa también es generar un plan de trabajo. ¿Plan de trabajo cuál va a ser? Determinar los hechos controvertidos y conducentes sobre los cuales va a versar la prueba, si se va a aplicar carga dinámica de la prueba o no, ¿sí? Esto es una de las aclaraciones que les quería hacer. Si volvemos volvemos para atrás, mi opinión, esto es un poco también lo que ha comentado alguna que otra vez la doctora Buffarini, jueza del juzgado 11 o 9, no me acuerdo. Siempre me los confundo. Demanda, contestación. Acá un poco ya sabe el juez de qué trata el proceso, no un poco, ya lo sabe. Entonces lo que es la audiencia preliminar volver a revisar si se va a aplicar carga dinámica de la prueba o no, a veces puede dilatar cuestiones que se podrían haber suplido, ¿no? En el primer despacho, lo más probable es que el juez ya pueda decidir si va a aplicar carga dinámica de la prueba o no. Bueno, hubo una resolución de la Corte que después se las voy a pasar, la que explica un poco de que, bueno, se puede revisar en la audiencia preliminar la carga dinámica de la prueba.
Hay jueces que entienden que es volver un poco para atrás. Esto, 11. Gracias, Dami. Pobre Paula, queridísima, me confundo. Audiencia preliminar. Entonces, si se va a aplicar carga dinámica de la prueba o no, proveer las pruebas que se consideren admisibles, ¿sí? Acá el juez directamente va a determinar qué prueba se considera admisible y qué prueba no. Y se provee la prueba informativa y la prueba pericial, ¿sí? Esto es un poco lo que explicaba Flor y lo que explicaba Guille. La procedencia, qué profesionales van a desarrollarla, cuáles serán los anticipos de gastos, quién los va a pagar. Acá también hay que ver las personas que tienen beneficio de litigar sin gastos y pueden hacer el esfuerzo. Muchas veces cuando está el juez dice, bueno, ¿qué pasa eso? Yo no le ofrecí la prueba, bueno, a mí no me interesa, bueno, tengo beneficio de litigar sin gastos. Bueno, ahí la presencia del juez también se decide, bueno, está bien, doctor, tiene beneficio de litigar sin gastos su representado, pero pueden hacer el esfuerzo y pagar el anticipo, porque es fundamental. Sin anticipo no se va a desarrollar ningún tipo de pericia, ¿sí? ¿Qué peritos proponen las partes? En caso de que no propongan, serán de la pericial o los de lista. Y nosotros tenemos un cuerpo que es la asesoría pericial. Esto también lo resolvió otra acordada de la Corte en cuanto a la importancia, ¿no? Un poco lo que dice es, bueno, primero que las partes decidan qué peritos quieren intervenir. Después, si no llegan a decidirlo, será alguien de la asesoría pericial o los de lista. Ahora después voy a hacer algunas salvaciones respecto a eso. La asesoría pericial es un cuerpo de peritos que tienen, obviamente, esto lo remarco porque es importante, tienen un sueldo fijo mensual. Entonces, no es que están cobrando por pericia realizada, por así decirlo, sino que trabajan es un cuerpo de especialistas que tienen, digamos, su sueldo todos los meses y que trabajan directamente a eso. La especialidad de las pericias es bastante amplia, aunque hay bastantes críticas de que no están cubiertas todas las especialidades. Son de excelencia, la mayoría de los jueces coinciden en que son por ahí mucho más, por así decirlo, claras y concretas, que por ahí los que pueden pasar con los peritos de lista, que son los que desinsaculan las cámaras de apelación. Pero bueno, el tema de la asesoría pericial es que estaba teniendo 6 meses de demora el año pasado y ayer la escuchaba la doctora Buffarini que ahora de 8 a 10 meses. Para ver a un paciente, por ejemplo, un médico. Entonces es como que otra cuestión a resolver, el tema de lo que es la oralidad. Bueno, sigo con la audiencia preliminar. Entonces, primer paso, la conciliación. No se logra la conciliación, un plan de trabajo. El plan de trabajo implica todo lo que acabo de decir. Determinar los hechos controvertidos, los hechos conducentes, si se va a aplicar carga dinámica de la prueba o no, proveer las pruebas que se consideran admisibles y proveer la prueba informativa y la prueba pericial. Número 3, se va a fijar fecha para la audiencia de vista de la causa. Esos son los las tres características más importantes de la audiencia preliminar. Te hago La una etapa cosa. preparatoria. Sí, Leandro. Una duda que tengo. ¿Esta audiencia Sí. preliminar, antes de este plan de oralidad, existía también? En provincia no. No se usaba. Está regulada, claro, está regulada en lo que es nación. Claro. El juez decidía por sí mismo qué pruebas iba a proveer. O sea, Claro, no. En realidad se iban presentando escritos, digamos. Había algunos jueces que de manera oficiosa convocaban algún tipo de audiencia, pero no está regulada, digamos, dentro de lo que es nuestro Código Procesal de la provincia de Buenos Aires. claro, se realizaba. Esto se desarrollaba de manera escrita, digamos. El que inventó esto fue Soto. Andrés Soto inventó esto.
Fue el Claro, único que tomaba audiencias en su juzgado, que era el 11, si no me equivoco. El 11 era, claro, no me claro. acuerdo, el 5, no me acuerdo. No, no, creo que era el Tomaba, 11. tomaba estas audiencias y generó el primer protocolo de buenas prácticas de audiencias civiles. Eso fue progresando, Exacto. bueno, obviamente como fue la primera vez que eso logró medirse, porque ¿cuál es el tema de la oralidad? Este no es un invento moderno, no, esto viene del, no sé, hace más de 50, 60 años que se viene hablando de esto, o más. Sí, 60 años, pero Eh, 11 seguro. 60 años tranquilo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre antes y ahora? Que ahora se puede medir los niveles de eficiencia y de conformidad de las partes. Entonces, lo novedoso de lo que hizo Andrés Soto fue que lo implementó y logró demostrar con estadísticas palpables que esto era bueno, que era eficaz en términos de medio a fin y que servía a las partes para estar conformes con la actuación del órgano y además que había un alto grado de arreglo en los litigios. Entonces esto se midió y sirvió para que digan, ah, bueno, entonces no era media biblioteca contra otra media biblioteca debatiendo acerca de algo que es incomprobable. Bueno, no. Esta fue la primera vez que logró medirse. Después se avanzó hacia el acuerdo con el Ministerio de Justicia de la Nación para hacer la generalización de la oralidad. Y ahí se siguió midiendo, esas fueron las primeras estadísticas oficiales respecto de los grados de conformidad de las partes, de los abogados, de los jueces. Entonces ahora hay todo un caudal estadístico que antes no había. Cuando esto llegó a implementarse, hace ya muchos años en la provincia de Buenos Aires, no se midió y bueno, los contras lograron abolir la oralidad y se volvió el sistema escriturario. Bajo el paradigma escriturario, concretamente a lo que vos preguntabas, sí, es el juez el que decide qué medios provee y cuál no, y se terminó. No hay un debate acerca de, no, los hechos se fijan en la demanda, contestación, Ni y los siquiera medios hay criterios probatorios de son los que provee el interpretación. juez y listo, ni siquiera hay recursos, no nada. Ahora hay por lo menos un marco de debate y un intercambio, digamos, una circulación de información y un intercambio donde se valoriza el principio de inmediación. Perdón, Me Rola, acordé la interrupción. del 14, acá el 14 era, que salió ese juzgado como juzgado modelo. Eso también les nombraba a nuestro titular de cátedra con Andrés Soto y muchos colaboradores, porque intervinieron grandes procesalistas, ¿sí? Y esto que preguntaba Leandro, no, era esto, digamos. O sea, hoy en día parece raro porque hay muchos juzgados que están adheridos, pero todavía no están todos adheridos y hay procesos que son netamente escriturarios, ¿no? Entonces, según el juzgado en el que uno tenga que intervenir la causa, va a desarrollarse un proceso por audiencias o netamente escriturario, como recién aclaraba Guille. Además, esto es civil, ¿eh? Imagínense que contencioso Claro, administrativo, funciona todo de manera clásica. Vos demanda contestación y te provee la prueba que quiere el juez y si no te gusta, bueno, replanteo de prueba en alzada. No hay otra Claro, manera de debatir esa fase. yo preguntaba en ese sentido, porque este plan de oralidad es, al parecer, por lo que estamos ahora aprendiendo, es un avance enorme en cuanto a la eficiencia, la eficacia, el intentar conciliar, porque yo me imagino cuando era 100% escriturario, no tenías ni la posibilidad de conciliar. Y terminó. exactamente, Está buenísimo. exactamente, Tiene Leandro. mucho que Sí, ver con el sistema de incentivos y de desincentivos, que hablamos siempre, que siempre decimos lo mismo, parece que estamos sí, locos. sí. No, no. Antes también había chance de negociación particular, igual que la hay ahora y que la hubo siempre, por lo menos desde Grecia hasta hoy, la negociación siempre fue la reina de las maneras de solucionar conflictos. El tema es que la presencia del juez en la audiencia preliminar funciona como un sistema de incentivos que refuerza la posibilidad de llegar a un acuerdo, porque si bien las partes siempre pueden negociar, te doy esto, no te doy, te gusta, no te gusta, la figura del juez o de la jueza lo que hace es, digamos, brindar un incentivo más, que es que te dejan ver
aunque sea de manera velada, algún tipo de dato que a vos te puede, digamos, formar la convicción de que hay que arreglar o de que no hay que arreglar. No sé si me explico, pero no es lo mismo una mediación donde el mediador lamentablemente tiene una figura muy desdibujada, que te pone un plato de caramelo en la mesa y se va a fumar un pucho a la puerta. Lo que hace el juez es completamente distinto, porque yo creo que esto lo he contado acá, perdón si lo repito, pero hay muchas técnicas para conciliar. Entonces el juez o la jueza usualmente te dice, mire, usted con la prueba que planteó, yo no sé si está bien armada su pretensión. Eso, chicos y chicas, imagínense qué incentivo que es para arreglar, ¿no? Si el juez me está diciendo que la demanda viene flaca, quizás el ofrecimiento de la otra parte se vuelve jugoso aun cuando no cambie el ofrecimiento. Ejemplo, me ofrecieron 100.000 pesos para arreglar. Un día antes a mí me parecía poco, un día después capaz que es una fortuna, porque el juez me acaba de decir en la cara que viene flaco de prueba. Lo mismo para el demandado, y ahí funcionaría como un desincentivo para seguir adelante la litis. El juez o la jueza le dice al demandado, mire, la pretensión del actor es sólida, yo reconsideraría el ofrecimiento que está realizando, o el no ofrecimiento. Entonces fíjense cómo eso valoriza la negociación y es un sistema de incentivo para arreglar. Por eso hablamos de incentivos y desincentivos. En mediación no hay ningún incentivo para arreglar, al revés. El incentivo está en la inflación, en la desvalorización de las pretensiones, en alargar los procesos con la inestabilidad económica que vivimos. Después de 4 o 5 años de proceso, las empresas capaz que están en quiebra o están concursadas. Esto se ve mucho en laboral, chicos y chicas. Lo que pasa en laboral es dramático. El otro día Pablo Grillo nos decía, que si bien es sabido, ¿no? Pero digamos uno no lo tiene siempre presente, las audiencias de vista de causa, que ya antes de pandemia se estaban programando para 1 año y medio hacia adelante. O sea, ustedes imagínense esto, ¿no? ¿Cómo le explico yo a mi cliente o clienta que no hay más nada para hacer, no hay actividad procesal de acá a 1 año y medio? O sea, se fija audiencia de vista de causa para el año 2022. Bueno, ¿y el medio qué hacemos? No, nada, esperar. Eso no entra en la cabeza de la gente. Piensan que vos lo estás currando, que hay alguna vuelta, a veces sustituyen patrocinio solo porque no entienden que solo cabe esperar. Alguien me hizo una pregunta. Yo, profe, Candela. yo estoy en juicio y tenía la vista para junio. Ahora seguramente la postergaron para, 2 años. Tu audiencia no se va a hacer antes de 2023, ¿sabes? Sí. Y todas las audiencias suspendidas durante el año, los tribunales no han querido hacer vista de causa remota. No, lo que pasa en lo laboral es escalofriante. Yo no sé qué va a pasar. Esto está para responsabilidad colectiva internacional. No sé qué nos van a hacer. No sé qué va a pasar. No hay palabra para escribir el panorama de la justicia laboral en la provincia. Ya, insisto, normalidad se fijaban a 1 año y medio. Durante 2020 no se hicieron audiencias de vista de causa, o sea, todo eso implica la reprogramación de todas las de este año. Lo que va a implicar que si ya había 1 año y medio, le sumamos 8 meses más, tenemos por lo menos 2 años hasta una audiencia de vista de causa. Una locura galopante. Sí. Guillermo, yo tenía en octubre del año pasado, ya, y me cancelaron la audiencia porque el juez laboral se había jubilado y estuve como 4 horas esperando a ver si había algún juez para que intervenga y no hubo. Así esto es tremendo. Me la postergaron este año, para junio, obviamente que ahora me la volvieron a postergar y no sé para cuándo. Así que es una vergüenza los laborales. Yo no me voy a meter en la consideración política de por qué pasa lo que pasa, pero la verdad es que lo que sí puedo decir es que eso es un obstáculo en el acceso a la justicia intolerable en un Estado de Derecho como el nuestro. No, eso no puede ser. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, pero eso lo tienen que arreglar de manera urgente.
Y los abogados y abogadas en esta tampoco podemos hacer mucho, porque la verdad que es algo que no decidimos nosotros. No, por eso yo le decía, ¿cómo le explico a mi cliente o clienta esto? No le entra en la cabeza a nadie. El cliente piensa que lo estás currando, que le estás haciendo una vuelta, que sos vago. No hay actividad procesal, desde que se fija la fecha de audiencia hasta que, bueno, se podrá diligenciar el buen oficio, está todo bien, pero eso uno lo hace rápidamente. El panorama es dramático. Bien, perdón, Roland, la interrupción. Iba a la valorización de la etapa de negociación donde está el juez intentando conciliar. Esto iba a decir, algo que quizás siempre cuento. Es toda una técnica que usan los jueces para intentar conciliar. Hay muchas, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota que una vez en el juzgado de Daniel Arca, el profesor de obligaciones, que muchos de ustedes lo deben conocer. Él antes no tomaba preliminares, yo no sé cómo estará trabajando ahora. Cuestión que hubo una preliminar en el juzgado de Arca. No sé cómo fue que él no lo hacía, pero en ese caso lo hizo. Entonces, cita audiencia. No les puedo explicar, chicos y chicas, lo que fue esa audiencia. Me hizo rememorar que yo cursé obligaciones en la cátedra, que en ese momento el titular era Companucci de Caso, y daban las clases de titular, la daba el doctor Companucci, gran maestro, o sea, es Messi, Companucci, y a veces la daba Daniel Arca también. Los dos trabajaban dando las clases de titular de obligaciones, que hoy es el titular de la cátedra, Daniel Arca, doctor Arca. Me hizo acordar a esa época, me acuerdo las mesas de examinación se tomaban en el viejo cuarto piso del edificio viejo, o sea, era una cosa, chicos y chicas, las evaluaciones que tomamos hoy no tienen nada que ver, esto es un juego lo que hacemos hoy comparado con las evaluaciones que se tomaban antes, se tomaban orales, se tomaban en tribunal, te tocaba cualquier profesor con un estándar alto. Y siempre me acuerdo de esas evaluaciones, ¿no? Y me hizo acordar a ese momento, verlo al querido profesor Daniel Arca, en el cuarto piso las mesas eran de madera, parecían las de hoy, pero como una cosa un poco más solemne. Me hizo acordar a eso, digo, y yo pensé que ya había aprobado obligaciones, que ya había rendido, que esto no me iba a tocar nunca más. Bueno, me tocó hace 1 año y medio vivirlo otra vez. Juzgado 23, el mismo ese que vimos ahí de las audiencias videograbadas, un juzgado hermoso porque está todo conservado. Esa sala de audiencia es patrimonio histórico de la Corte, pero todo el juzgado tiene esa onda de estar bien conservado, como si fuera ayer que lo inauguraron. Así que imagínense lo que es la sala, perdón, la sala no, el despacho del juez, ¿no? Alfombra, boiserie, el escritorio del juez es más alto, tipo estrado, típico del siglo XIX, ¿no? Donde se pretendía que la figura del juez no horizontal, o sea, él es más que vos, que sos un vil mortal. Entonces, el juzgado tiene el escritorio del juez más elevado, a la derecha está el escritorio del secretario y a la izquierda está el escritorio del auxiliar letrado. Es creyente, así que hay varias cruces de madera, también de la época. Me acuerdo que hay una grande que tiene atrás y otra un poco más pequeña también hacia su derecha. Así que ustedes imagínense el contexto. Uno ya entra, desde lo edilicio y arquitectónico está todo dispuesto para que vos de algún modo te intimides. No, esto no apunta a la figura de Daniel, es una persona súper abierta, uno puede pararlo por la calle y ponerse a hablar de cualquier cosa de la vida, ¿no? Esto no es una consideración de la figura de Daniel, que era un profesor áspero, creo que todavía lo sigue siendo y lo felicito por eso, pero apunto a la distribución ya del lugar, ¿no? En el siglo XIX la arquitectura del tribunal se concebía de este modo, y como es un lugar que intenta preservarse históricamente, se mantuvo así. O sea, que a lo que apunto es que el litigante ya percibe desde la arquitectura y la disposición del lugar algo, digamos, que no es ameno y para reírse. Entonces uno entra,
al juzgado, espera en la antesala, te reciben ahí los auxiliares del juzgado y bueno, te notifican te hacen saber que su señoría los va a atender de a uno. Entonces no pasan las partes juntas, pasan individualmente. Entonces yo entré con mi colega y claro, Daniel sabía la demanda y contestación y el expediente lo sabía mejor que nosotros casi. Entonces no es un momento al cual uno va así nomás y bueno, no sé de qué vamos a hablar, pero me lo estudio en el micro mientras voy a tribunales. No. El juez conoce la causa, el expediente y la demanda y la contestación se la sabe de memoria. Yo no les miento, ¿no? Daniel agarró el expediente así y dice, pero usted, en su escrito de demanda, en el capítulo 5, en el punto 9, usted propone tal prueba. ¿Por qué? Ah, no, y ahí la cara te pone pálido porque vos estás parado, obviamente, y estás sentado en su despacho. ¿Qué sé yo que puso en el capítulo 5.9? O sea, hay que ir muy bien preparado. Obviamente nosotros estábamos preparados. Más allá de que no me acordaba cuál era el punto 9, me di cuenta enseguida de lo que me estaba preguntando. Este es el momento donde se banca la prueba. Por eso es que hay que ir tan preparado. Hay que estudiar la demanda, la contestación. Hay que tener bien claro por qué uno pide lo que pide en prueba y para qué sirve cada uno. Porque este es el momento de crisis, ¿no? Donde el juez, antes de proveer, te va a decir ¿por qué pediste lo que pediste? Este es el momento de bancar. Si no, te la baja ahí nomás. Pero vayamos a lo que es la conciliación. Es toda una técnica esto. Entonces vos entrás, el juez te sacude un poco y después entra el otro y hace lo mismo. Claro, cuando después se encuentran todas las partes una vez más en la antesala del despacho, ya el clima es otro, ¿entendés? El actor está bien ablandado, ya no está tan seguro de si la demanda es sólida o no. El demandado lo mismo, antes pensaba que tenía el juicio, digamos, ganado y que no había chance de pagar, y ahora esa idea ya, por lo menos, le provocó una duda. Y ese contexto favorece también el arreglo. Por eso es toda una técnica. Cuando les pase esto, no se asusten. ¿Cuál es la clave? Estar preparado, estar seguro, tener la convicción de que la pretensión es sólida. Así se soluciona este momento que nunca va a dejar de haber temor escénico, ¿no? Ustedes imagínense que esto fue, no me acuerdo, pero debe haber sido hace 1 año y medio, 2. Yo no había empezado ayer, tampoco tengo tantos años, digamos, litigando, pero no, obviamente ya era docente de la facultad, a mí no me agarraba mal parado, pero igual es un momento que te asustás, no vale que te asustás, no entras como diciendo, bueno, ahora voy a hablar con Arca 5 minutos y me voy a mi casa. No, es un momento que uno siempre lo va a vivir como algo crítico. Entonces, ¿cómo se combate, cómo se compensa esto? Estudiando, obviamente. Uno estudia la demanda, estudia la contestación, uno ya viene a hacer una buena práctica en la etapa postulatoria, o sea que uno presume que la demanda está bien escrita. Y esa es la manera en la cual se compensan los momentos de crisis como este. Sin perjuicio de destacar esta ya gran digresión, no sé, como 10 minutos que estamos hablando de esto, de que la figura del juez valoriza la audiencia preliminar y refuerza esta idea de la negociación como el principal motor para resolver las controversias, que obviamente después se plasmará en un acuerdo que después será homologado. Pero siempre me gusta contar esa anécdota, además que la protagoniza un profesor que muchos de ustedes seguro deben conocer, para dar una idea de, digamos, lo solemne del momento, lo crítico que es para el joven y no el profesional, y para los que no son tanto también, y de esto, de las audiencias como escena temida, eso nosotros veíamos al comienzo del curso, las escenas temidas dentro de la práctica profesional. Bueno, claramente una es esta, ¿no? Ya no hablamos de la primera audiencia, todas las audiencias de este tipo son una escena temida, porque acá hay que bancar la prueba, acá hay que sentirse seguro de la pretensión, o bien, si este no es el escenario, intentar arreglarlo porque
estás muerto. El trabajo de los jueces y juezas que adhieren a la oralidad es muy serio. No es... yo en esto los felicito a todos los magistrados y magistradas porque se han puesto la camiseta y lo hacen con mucha seriedad, más allá de las variantes, ¿no? Algunos están presentes, otros no, otros hacen un mix, vienen al final de la audiencia, pero bueno, en cualquier caso es un trabajo muy serio, chicos y chicas, y demanda de los profesionales de la matrícula estar a la altura de eso. ¿Qué es lo que no va más? El abogado audienciero, aquel que iba solo a audiencia, no sabía ni de qué era, pero bueno, le pagaban 500 mangos por audiencia y lo único que hacía era ir a audiencia, que no sabe ni de qué son. Eso no va más, no lo hagan porque la van a pasar muy, muy mal. La van a pasar mal. Así que, y si lo van a hacer, por favor estén muy, muy, muy preparados y preparadas. Perdón, Rochi, la enorme interrupción, pero me parece que era oportuno contar alguna anécdota. Sí, Guille. Más divertido también, así el punto de la práctica, la experiencia. Bueno, entonces, ahí me escuchan bien, ¿no? Yo pregunto, pues nunca se sabe. La tecnología nos juega una mala pasada. Bueno, no se me duerman, chicos, ya estamos, fin de semana largo. Tengo un poquito más de atención. Bueno. Claro, perdón, me faltó decir esto, que un poco es lo que venía a cuento de lo que decía Guille. Hay mucha tela para cortar con la temática, pero dentro de lo que se estudió, porque hablamos también de protocolo de gestión de la prueba, ¿no? Una de las cosas que me faltó decir, dentro de las estadísticas que se estudiaron, bueno, con Andrés Soto haciéndolo de manera oficiosa cuando era juez de la instancia por su propia cuenta, las estadísticas arrojaban que el mayor tiempo del proceso se insumía en la etapa probatoria. Esto fue lo que me faltó aclarar también. Por eso todo apunta a gestionar esa prueba y por eso las audiencias apuntan a gestionar la prueba. Son, digamos, dos momentos procesales que insumen mucho tiempo del proceso. Lo que es la materia de notificación de la demanda y la cuestión está cuando se desarrolla todo lo que es la etapa probatoria, digamos. Ahí fue donde se puso la lupa de la situación, del problema más que situación, y por eso hablamos también de las audiencias y de gestión de la prueba, ¿no? Oralidad, audiencias y gestión de la prueba. Bueno, como último dentro de la audiencia preliminar se va a fijar audiencia de vista de la causa. La audiencia de vista de la causa que se videograba, que es la que mostrábamos recién, que pueden encontrar en nuestra página de la cátedra, que fue el juego de rol que desarrollamos, ¿no? El simulacro de audiencias. Esa es la que se va a videograbar y la que se lleva a cabo en 2 juzgados nomás, por ahora al momento, de la ciudad de La Plata. Por eso los tuve. Bien, la etapa preparatoria, ¿sí? El objetivo principal, antes de pasar a la audiencia de vista de causa, ¿no? Vuelvo tuki, habíamos hablado de 3 secciones. Audiencia preliminar, preparatoria de la vista de causa y audiencia de vista de la causa. Terminamos con la preliminar, voy a la preparatoria. El objetivo principal de la etapa preparatoria es llegar a la audiencia de vista de la causa con toda la prueba no oral ya producida. Momento. Esto se puede llegar a lograr, como no. Les explico cuál es el objetivo y les explico a ir derecho, ¿no? Después vemos qué pasa, si hay que retirar un oficio, si la oficina pública no contesta, ¿no? Y también tela para cortar. ¿Qué hacemos con las oficinas públicas que no colaboran o que no contestan? ¿No? Hay que pensar todo eso también, está bueno que lo estudien, generamos un sistema de multas, o sea, esto de los incentivos y desincentivos que siempre hablamos, también que acompañen las oficinas públicas y privadas, porque esto es fundamental. Tengo que retirar un oficio, no me contestan en 50 días, ¿cómo llego a la vista de causa con toda la prueba no oral producida? Y es complicado. Entonces, un poco la idea es esto, ¿no? Llegar con toda la prueba no oral producida. Bien. Entonces, la idea es que el juez justamente reciba la audiencia de vista de la causa con un contexto fáctico general, ¿no? Que sepa de qué se trata el expediente, que esté empapado del expediente, que esté empapado de
las pruebas que se fueron desarrollando no orales. Etapa de coordinación de la prueba, ¿no? Lo llaman muchos autores. Etapa de coordinación de la prueba, la etapa preparatoria, ¿no? Se produce la prueba dentro de los parámetros fijados, se prioriza la designación de los peritos que solicitaron las partes, se realizan las notificaciones respectivas. Me pidió disculpas, no hay ningún problema, yo después leo el chat, no se preocupen, acá contemplamos cualquier inconveniente, no hay drama. Las notificaciones respectivas, la producción de oficios y reiteración de los mismos, el libramiento de los oficios, consultas de causas penales, medida mejor proveer, les quise poner, está bien, MMP, medida para mejor proveer, se solicitan para mejor proveer, ¿esto qué es? La sentencia, lo que piden las partes. Entonces, si dentro de un daños y perjuicios hubo un accidente, se iniciaron también causas penales, es fundamental tener la causa penal a la vista para poder resolver. Y no solamente es fundamental, sino que seguramente con la causa penal hay cosas que ya el juez lo preparen también para poder resolver la sentencia de una manera más eficaz. Entonces, acá es el momento de pedir la causa penal como medida para mejor proveer. Eso lo hace el órgano de oficio. ¿Ustedes lo pueden sugerir como abogados y abogadas? Sí, lo pueden sugerir, obviamente. Señor juez, hay causa penal, pídala, obviamente. Acá se interactúa el órgano con las partes, con sus letrados en su defecto. Aceptación de cargo de los peritos, esto se da ahora. Análisis del dictamen de los peritos, dificultades y coordinación verbal con el secretario y con el juez. Puse secretario y juez porque, bueno, también siempre depende de quién esté en el juzgado, pero la idea es el diálogo, ¿no? Entre aquellos peritos y el juez y el secretario. Hay tiempo, por eso lo aclaro, antes de la audiencia de vista de causa se da traslado a las partes para que manifiesten su opinión, conformidad, impugnación o pedido de explicaciones. Acá me estoy refiriendo a la pericia, ¿sí? Pericia, ¿no? Designación de los peritos, ¿sí? Notificaciones de los peritos, oficios por otro lado, ¿no? Y el tema del diálogo y la comunicación verbal, que intervenga el juez, el secretario. Si hay tiempo, hacemos esto del pedido de explicaciones, damos el traslado, si hay pedido de explicaciones, impugnación, todos los medios que ustedes saben que se utilizan para poder atacar, entre comillas, una pericia. Si no hay tiempo, se realiza en la audiencia misma de vista de la causa. El pedido de explicaciones, la impugnación, etc. De vista de la causa, ¿no? Entonces, pasamos la preliminar, pasamos la preparatoria, vamos a la audiencia de vista de la causa. El objetivo de la audiencia de vista de la causa es esto, que el juez pueda recibir la totalidad de la prueba oral en un solo acto, y que por su conocimiento y manejo del expediente, volvemos a hablar de gestión, pueda dirigir la audiencia en su totalidad. Esto desde ya, un poco lo que explicaba Guille, ¿no? Termina sabiendo más el juez lo que escribió el abogado que el abogado mismo. La idea es que el juez tome conocimiento y que justamente si estamos buscando un mejor servicio de justicia, los abogados y las abogadas se comprometan, ¿no? Con el expediente, se comprometan con la parte y se comprometan con la persona que tiene el verdadero conflicto, que es el justiciable. Se puede interrogar libremente a los testigos, pedir explicaciones a los peritos, etc. La vista de la causa es una producción de prueba oral. Acá les puse el orden, creo que esto en general lo respetan, esto lo dice alguna resolución o el programa, ya no me acuerdo, el ex programa de Justicia 2020. Primero va a ser la prueba confesional, se va a desarrollar la prueba confesional, luego la prueba testimonial, alternando los testigos propuestos por cada parte, ¿sí? Se van alternando. Si es juicio ordinario, esto un poco lo que explicaba Flor, ¿no? Si es juicio ordinario y se produjo la totalidad de las pruebas, las partes podrían alegar in voce sobre el mérito de las probanzas producidas. ¿Acá a qué me estoy refiriendo? ¿Alguien se da cuenta a qué me estoy refiriendo con esto? Si es juicio ordinario y se produjo la totalidad de las pruebas, las partes podrán alegar in voce sobre el mérito de las probanzas producidas. Ahí me estoy refiriendo a una especie de alegatos, ¿sí? Que se podría dar a cabo en la audiencia de vista de causa. Si no interviene el Ministerio Público Fiscal, que es el MPF, lo puse para resumir. Ministerio Público Fiscal
hay que darle vista, ¿sí? Antes del autos para sentencia. En su caso podría ser la asesoría si estuviéramos hablando de cuestiones de familia, pero acá estamos hablando de todo lo que es civil y comercial. Entonces puse Ministerio Público Fiscal a los fines de una vista que se pueda tener en cuenta antes del autos para sentencia. Cuando hay cuestiones de consumo, bueno, hay varias, lean la ley porque hay que intervenir en un montón de casos. Se llama autos para sentencia. Y acá termina un poco el cuento, ¿no? O sea, la idea es esta, si ya está toda la prueba producida, si no hay nada más para decir, esto parece un cuento de maravillas, pero esto sucede, obviamente. A veces puede pasar que haya que reiterar ciertas pruebas o que se dilate por alguna cuestión excepcional, pero la idea es que termina la audiencia de vista de la causa con autos para sentencia. Vuelvo al anterior Power para hacerle dos aclaraciones. Ya no me acuerdo ni qué eran las aclaraciones, pero las había separado hoy a la mañana porque quería hacer dos comentarios. Y Tiki, escucho cualquier duda e interrupción si es que están despiertos. Tiki, tiki, tiki. Bien. Dentro de lo que es prueba pericial, prueba informativa y el caso puntual de los peritos, yo puse, es un punto de inflexión en la propuesta de los protocolos de gestión de la prueba, que la resolución de la SCBA, la 2465 del año 2019, que es del 25 de septiembre del año pasado, ya va a cumplir un año, ya cumplió un año la resolución, propone ciertas pautas a considerar de elegir los peritos a intervenir, ¿no? En primer lugar, hace resurgir el 459, inciso 1 del CPCC, porque determina que las partes pueden elegir los peritos de las especialidades que consideren de común acuerdo, ¿no? Entonces, esto es como que cualquier profesional se entiende que cualquier profesional podría llegar a ser perito. Las implicancias de que no sabe cómo funciona el servicio de justicia, no tiene la coordinación del órgano, ¿no? Entonces, es como que resurge un poco el 459, la acordada de la Corte, de que se entendería, no lo vi en ningún caso, igual no pasó, pero parecería que la Corte nos habilita a que cualquier profesional podría hacer una pericia, siempre y cuando cumpla la especialización, ¿no? De lo que estamos hablando. No vamos a poner a un mecánico a hacer una médica, ¿no? Desde ya. En ese orden, al segundo lugar le corresponde a la asesoría pericial, con el punto de inflexión de la asesoría pericial, ¿cuál es? De 8 a 10 meses, dijo ayer la doctora Buffarini, jueza del juzgado 11, que estaban tardando recién para revisar un paciente, por ejemplo, en la médica. Entonces, es de total confianza, se estima que tiene una imparcialidad total, por esto que explicaba yo de los sueldos, no lo decía de forma vaga, sino por eso, que hay más confianza, por así decirlo, que tienen, digamos, mucha más prolijidad, tal vez, la demora. Los peritos de lista es insaculados por las cámaras, ¿sí? Que son los que se anotan en el listado para poder ser. Con esta salvación de que, bueno, algunos jueces han comentado sobre por ahí el riesgo, que si es perito de una parte o es perito de la otra, de cómo trabajan, bueno, la asesoría pericial en un punto suele ser un poco más, trabajarlo de otra manera. Bueno, esto de la carga dinámica que ya se los comenté, ya termino. Con esta resolución de la SCBA, que el juez en la audiencia preliminar determine si hará uso a los fines de resolver la aplicación de la carga dinámica y su versión, ¿no? De la carga de la prueba y su versión. Se podría reabrir la discusión sobre la carga y la prueba y su ofrecimiento, consumiendo de forma tal nuevos tiempos para el proceso. Se entiende que con los actos postulatorios de demanda y contestación, el juez ya sabe si va a aplicar o no la versión dinámica de la carga de la prueba. Pero bueno, algunas salvedades que se las dejo para pensar, que no están resueltas, las dejo como signo de interrogación, y cualquier duda me consultan. No sé si ya estamos en la hora, no me quiero poner pesada, los escucho si tienen alguna consulta para hacerme, si entendieron me pueden decir también. Si querés, Guille, cerrar el compartir pantalla, porque yo evidentemente no lo sé hacer. A ver. No, está bien, ya está. Igual le vamos a ir dando el cierre de hoy. Un relojito, Rochi, muy bien. Son 14:01. No, respeto los tiempos. Impresionante. Bueno, cualquier pregunta o consulta es el momento, si no la seguimos la clase que viene.
donde vamos a tratar los medios de prueba ya en su fase dinámica en particular, ¿no? Vamos a hablar un poco de documental, de informes, pericial, sobre todo cómo se controvierten los informes, los dictámenes de los que hablaba el ingeniero en aquel encuentro ya hace algunas semanas, y vamos a ver también la faz dinámica de otros medios probatorios no tan comunes, como pueden ser los reconocimientos judiciales, etcétera. Así que bueno, el encuentro que viene vamos a ver en concreto cada uno de los medios. Para después en el otro, como les explicaba por el chat, vamos a ver el cierre de la etapa probatoria con negligencia, caducidad, alegatos y llamamiento de autos para sentencia. Así que ese sería, digamos, el panorama de aquí a las próximas 2 semanas. En el medio, en algún momento, vamos a hablar de litigación oral civil. Seguro hagamos algún especial con los miembros de la cátedra en ese sentido para prepararnos para el simulacro. Así que bueno, agradecerles la presencia el día de hoy, un lindo sábado como para ir a dar una vuelta, así que no los... Guille, ¿a dónde esto se lo subimos? Me preguntan. Gracias por los comentarios. En el material. Muy buena la clase, que lo van a subir, ¿no? Al Power. Perfecto, sí, se lo subimos en el material donde está siempre en cátedra. De hecho, en está del año pasado. Está el del año pasado, después actualizate ese RAW y mándamelo, comparalo con el que ya está, hacé las modificaciones que creas pertinentes. Este se los armé, sí, este es nuevo, porque es en cuanto a la ponencia del año pasado. Este por el otro, así, si estás de acuerdo, ¿no? Si no, dejamos los dos, pero bueno, para descomprimir un poco el material también. Hicimos limpieza del material, no sé si los comenté, pero bueno, sacamos algunos textos viejos y reacomodamos otros. Así que, bueno, un gusto como siempre estar con ustedes en mediodías de cada sábado, así que les mando un abrazo grande, nos estamos viendo. Descansen. Chicos. Gracias por la atención. Gracias. Un abrazo grande, estamos en contacto. Gracias, buen fin de la cátedra virtual. Nos vemos. Buen fin de. Hasta luego.